la plenaria que me toca hoy es la palabra profética, que no tiene que ver con la profecía, sino con la palabra profética. Y vamos a ir de a poco entrando en lo que es este tema. Tengo 3 puntos, pero voy a empezar con una introducción que es muy importante. Es una introducción potente, pero que le da base a todo el mensaje que tengo para hoy. Entonces son 3 puntos y vamos a ir de a poco, y el Señor va a ir mostrando y respondiendo ciertas cosas de acuerdo a este tema. Entonces no se me ponga nervioso. Vamos de a poco. ¿Bien? Seguimos. Entonces, en la introducción ya vimos el versículo que leyó el pastor. ¿Qué dice este versículo de 2 Pedro 1:19? Tenemos también, ¿qué cosa? La palabra profética. ¿Cómo dice ahí? La más segura. O sea que otra cosa, ¿cómo es? No es la más segura. Esto es como cuando Jesús habló de aquel prudente que edifica sobre la roca y aquel que edifica sobre la arena. Tenemos la palabra profética más segura, que es la roca. Otra cosa es arena. Dice, a la cual hacéis bien en estar, ¿cómo? Atentos. Hay que estar atentos a la palabra. No podemos descuidar la palabra. No podemos decir, no pasa nada, dejamos ahí un costado. No, hay que estar bien atentos. Y acá es Dios, el Señor Jesús que nos está hablando y está diciendo, por favor, estén atentos. Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea que lo que la palabra hace sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todo lo que nosotros podamos pensar, decir, hacer, imaginar. La palabra es superior. Por eso la palabra profética es, y lo puse en bien grande, es, ¿qué cosa? Lo que alguien dice, lo que yo me puedo imaginar, lo que yo puedo sentir. ¿Cuál es? ¿Cuántos tienen su Biblia? Levantá tu Biblia y bien en alto ahí. Bien en alto. Y alguno me levanta el celular y lo voy a matar. No, la palabra... No baje, ¿por qué baja en la Biblia? No baje en la Biblia. Ahí. Tenés en tu mano la palabra profética más segura. Gloria a Dios. Está en nuestra mano, pero también está en nuestro corazón, en nuestra mente. Gloria a Dios. Por eso no hay que salir a buscar en otro lado. Muchas veces buscamos algo de afuera. Uy, que venga alguien que me diga algo. Hermanos, está acá. Lo que necesitamos está acá. Por eso el Señor dice, hay que estar atentos. No te distraigas, no te dejes encandilar por otra cosa. Esto es la palabra segura, la más segura. Y está en nuestra mano. Es la palabra escrita. Por eso qué bueno es cuando tener la palabra en nuestra mano y abrirla, leerla. Pero más importante que cuando predicamos y enseñamos, esté en nuestra mano. Porque hoy en día es muy común que esto no esté en las manos. Y cada vez es más fuerte. Pero nosotros tenemos que defender esto a muerte. Porque es la palabra más segura. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces vamos calentando, vamos bien. Por esto quiero hacer 4 afirmaciones sobre la palabra profética, la palabra escrita, la palabra de las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son estas 4 afirmaciones? Que la palabra que está en nuestra mano, que está en nuestra mente, en nuestro corazón, es la palabra de Dios.
Primera afirmación. Segunda, que es la teología de Dios. Y ahora voy a ir explicando estas 4 cosas. Tercero, es la doctrina de Dios. Y cuarto, es la teocracia de Dios. 4 afirmaciones, pero que son muy importantes de tener bien en cuenta. Entonces, cuando hablamos que es la palabra de Dios, significa que lo que está escrito, que está en nuestra mano, es lo que Dios dice. Es lo que salió de la boca de Dios y los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron y escribieron. Entonces, la palabra de Dios es lo que Dios dice. Si queremos saber lo que Dios dice, tenemos que abrir la palabra y leerla, mirarla. Entonces, cuando uno mira la palabra, está oyendo a Dios. Está oyendo a Dios. No está oyendo a hombres, está oyendo a Dios. Es la voz de Dios. Por eso la palabra de Dios, la Biblia, no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso, y voy a hacer 2 afirmaciones en cada punto. Cuando predicamos y enseñamos la palabra, no hablamos sobre la palabra. Tampoco. Hablamos la palabra, pero sino que es Dios hablando a través nuestro. Amén. Es mucho más fuerte. Porque cuando predicamos y enseñamos la palabra, es Dios hablando a través nuestro. Cuando declaramos esto dice la palabra, es Dios diciendo. Amén. Entonces en este momento es Dios hablándonos. Por eso cuando predicamos y enseñamos, es Dios hablando. Gloria a Dios. Es la teología de Dios. Y acá entramos en algo medio complicado, pero la teología de Dios no tiene que ver con la teología humana que está basada en la filosofía griega, que está basada en la filosofía humana, donde el hombre cree que puede hablar acerca de Dios, que cree que puede descubrir a ver cómo es Dios. Y lamentablemente tenemos en este mundo una teología que fue basada sobre la filosofía griega, y se cree que eso es verdad, y se cree que eso es conocer a Dios. Y lamentablemente eso condujo a grandes doctrinas de error, condujo a que hoy en día la palabra de Dios pase a un segundo plano y se cree más a lo que tal vez el hombre piensa o dice o puede pensar de Dios, y no es así. Sino que la teología de Dios es que Dios se da a conocer al hombre. Es Dios el que se da a conocer. Nosotros no podemos conocer a Dios. ¿Quién puede conocer a Dios? Nadie. No es justo ni a uno, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que pueda ni siquiera, cosa que ojo lo vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Entonces, menos podemos conocer a Dios. Y el ejemplo más concreto es Moisés. ¿Se acuerdan Moisés cuando estaba ahí apacentando ahí a los animales y de pronto ve una zarza ardiendo? Y se encuentra con esa zarza y de pronto Dios le habla. Y dice, Moisés, yo te envío al pueblo para rescatar al pueblo de Egipto. Y dice, pero ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Y en nombre de quién voy? ¿Quién me envía a mí? Entonces Dios le dice, ahí en Éxodo 3, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿De quién surgió eso? ¿De Moisés? No. Dios se dio a conocer a Moisés diciéndole, yo soy el que soy. Dios se le dio a conocer a Moisés. Y así es con nosotros. Y sigue diciendo, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés,
así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Dios se da a conocer. ¿Cómo? A través de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Por eso la Biblia no es un recurso para hablar acerca de Dios. La Biblia no es un recurso para venir que te voy a contar a ver acerca de Dios. No. Sino que cuando predicamos y enseñamos, no estamos hablando acerca de Dios, sino que es Dios dándose a conocer. ¿Cuántos predican y enseñan? Todos. ¿Bien? Bueno, cuando vos estás predicando, enseñando, es Dios que se está dando a conocer. Dios se está dando a conocer. No soy yo hablando acerca de Dios, sino que es Dios dándose a conocer. Y si Dios se está dando a conocer, entonces su teología operando. Entonces somos los más grandes teólogos de la tierra. Porque esa es la teología de Dios, que Dios se da a conocer. Y Dios se está dando a conocer a través de tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo tercero es la doctrina de Dios. Y la doctrina tiene que ver con la verdad. Es la verdad de Dios. Lamentablemente muchos hacen de su verdad su propia doctrina. Según lo que yo viví, según lo que yo pienso, según cuál es mi realidad, entonces esa verdad lo convierten en doctrina. Y de esa manera viven. ¿Por qué? Porque la doctrina determina una conducta. Según cuál es mi verdad, entonces voy a vivir de esa manera. Si yo pienso que Boca es el mejor equipo de Argentina, pecho fríos, porque esa no es la verdad de Dios. Si yo vivo de acuerdo a una verdad, creo que esa verdad es lo mejor y voy a vivir de esa manera. Y siempre hago el ejemplo, ¿no? Cuando salió la película de Superman, ¿no? Ya los más antiguos por ahí se acordarán. ¿Qué pasaba con los niños de ese entonces? Se creían que era Superman y ¿qué hacían? Se subían al techo de la casa. ¿Y qué pasaba con ese Superman? En el piso con la cabeza abierta. ¿Por qué? Porque creían que eran Superman. Y se tiraban pensando que iban a volar. Entonces lo mismo con la doctrina. La doctrina condiciona nuestra conducta. Y muchas veces hacemos nuestras propias verdades como si fuesen doctrina de Dios. Pero no, porque yo lo que viví, lo que yo pasé, y no es así. No es la doctrina. Por eso cuando predicamos y enseñamos, no hablamos nuestra verdad. No hablamos según nuestras experiencias, nuestros pensamientos, nuestra condición de vida, según lo que nos parece, sino que hablamos la verdad de Dios. Es Dios revelando su verdad. Es Dios revelando cuál es su doctrina a la iglesia. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, cuando uno vive de acuerdo a la verdad de Dios y uno enseña y predica la verdad de Dios, ¿qué pasa? Esa verdad nos hace verdaderamente libres. Y entonces se manifiesta la vida de Cristo. Amén. Y lo último es la teocracia de Dios. Y la teocracia de Dios es que cuando la palabra está operando, entonces es Dios revelando su gobierno, su reino. Es Dios revelando su voluntad. Contrario al gobierno humano, contrario a la voluntad humana, contrario a todo lo que tenga que ver con el humano, con el hombre. Es otra cosa. Es un reino donde están las leyes de Dios. Leyes que son de acuerdo a su justicia y no de acuerdo a nuestra justicia.
No de acuerdo al gobierno humano, a la justicia del gobierno humano, sino que es de acuerdo a la justicia de Dios. Y Dios es revelando su reino. Porque es un gobierno, un reino y voluntad donde Dios no busca su propio bien. Porque Dios no es un dictador. ¿O Dios es un dictador? No, sino que Dios cuando revela su reino, su voluntad, ¿qué hace? Busca el bien de su pueblo. Busca el bien de su iglesia. Por eso cuando predicamos y enseñamos, no hablamos de acuerdo al reino humano. No hablamos de acuerdo a nuestra justicia, sino que es Dios revelando e implantando su reino, su voluntad. Amén. Por eso Jesús cuando enseñó a orar dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Como en los cielos, así también en la tierra. Y sigue el Padre Nuestro, ¿no? A ver, hacemos concurso a ver quién se lo acuerda de memoria. No. Por eso cuando Pedro también confesó de que Jesús era el Cristo, Jesús le dijo, muy bien Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a vos te voy a dar las llaves del reino. Te voy a dar las llaves del reino. Para que ates y desates, para que hagas y no hagas, para que puedas dar un mensaje donde el reino de Dios se establezca, donde el reino de Dios opere. Gloria a Dios. También en Mateo 7 encontramos, dice que no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace mi voluntad. La voluntad de mi Padre, exactamente. Gloria a Dios. Qué bueno que cuando predicamos y enseñamos, es Dios revelando, es Dios implantando. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, quiero darte esta palabra. 1 Timoteo 1:12. ¿Qué dijo Pablo? Este es el testimonio de Pablo. Doy gracias al que me fortaleció. Doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Cuál es la palabra de Dios para tu vida hoy? Dios te tuvo por fiel. Dios te tuvo por fiel. Dios te tuvo por fiel. ¿Quién te tuvo por fiel? ¿Por fiel? Dios, Jesús. Él te tuvo por fiel. No es que fuiste fiel, no es que hiciste, no, Él te tuvo por fiel. Poniéndote en ¿dónde? En el ministerio. Poniéndote en el ministerio. Qué grande que es nuestro Jesús. Que Él nos tuvo por fiel. Y esto es una declaración para tu vida y hacela, Dios me tuvo por fiel, Jesús me tuvo por fiel. Y hay que agradecérselo al Señor porque Él nos fortaleció. Amén. Gloria a Dios. Por eso, porque Él nos tuvo por fin, nos puso en el ministerio, es que somos fieles, pero somos, como dice ahí, ministros de la palabra. Que tiene que ver con mayordomos también. Somos ministros de la palabra. Porque la palabra está en nuestra mano. Está en nuestro corazón, en nuestra mente. Somos ministros de la palabra. Y entonces, ¿estamos para qué? Para predicar y enseñar la palabra. No, para que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, como dice ese pasaje. Estamos para predicar y enseñar la palabra, no otra cosa, sino la palabra. Segundo, para tener temor de la palabra. Cuando Jesús anunció que iba a ir a la cruz, vino un Pedro todo amoroso, todo empático. Ay, Jesús, por favor, ¿qué estás diciendo?
¿Cómo vas a decir eso, Jesucito? No, pará. ¿Y qué tuvo que hacer Jesús? Reprender a Satanás. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo Pedro atentaba contra la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra estaba escrito que Jesús tenía que morir, que el siervo de Jehová tenía que padecer. Entonces estaba atentando contra la palabra. Y Jesús conocía muy bien la palabra. Jesús sabía muy bien lo que tenía que vivir de acuerdo a la palabra, lo que estaba profetizado. Y Jesús tuvo temor de la palabra. Dijo, no, Satanás. Imagínense si Jesús dice, no, Pedrito, tenés razón. ¿Qué hubiese pasado? No se hubiese cumplido la palabra. Si Jesús no iba a la cruz, no se hubiese cumplido la palabra. Pero Jesús tuvo temor de la palabra. Dijo, Satanás, fuera. Yo sé lo que está escrito. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que Dios dijo. Y eso voy a vivir. Amén. Y lo tercero, llenar todo con la palabra. ¿Y todo es? Todo. Y Pablo dio testimonio. Yo llené todo con la palabra. Prediqué por todos lados, desde Jerusalén, por Samaria, alrededores, hasta Ilírico. Ilírico tiene que ver con una zona en Croacia, creo que si no me equivoco. O sea, se recorrió casi toda Europa con el mensaje del Evangelio, con la palabra. Lo llenó todo de la palabra de Dios. Amén. Por eso, afirmación, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Todo el honor y toda la gloria son para Él. Al que nos tuvo por fiel. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Paz. ¿Cuánta paz nos trae esto? Entonces reciban paz. Reciban la paz del Señor. Amén. Gloria a Dios. Fin de la introducción. Me tocan los 3 puntos. Pero yo dije que esta introducción iba a ser fuerte. Qué bueno, porque esta introducción nos da ahora la apertura para poder entrar en todo este tema. Gloria a Dios. Por eso, primer punto, la palabra profética es la más segura. No depende del hombre. Dios no depende del hombre, sino que nosotros necesitamos tener revelación de parte de Dios. El hombre, el ser humano necesita recibir revelación, necesita conocer a Dios. ¿Por medio de qué? De la palabra profética. Por eso, Dios se da a conocer, vamos a estar viendo ahora, Dios se da a conocer ¿cómo? Por el Hijo y la palabra profética. Y dice ahí en Juan 1, 1 al 3 y 18, en el principio, hablando de Jesús, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. O sea que Jesús es Dios. Y Jesús es la palabra. Porque Él es el Verbo. Entonces acá en tu mano estás teniendo a Jesús. Tenés a Jesús acá en tu mano. Gloria a Dios. Este era en el principio con Dios. Y acá viene algo totalmente grandioso. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién?
¿Quién es Él? Jesús, la palabra, el verbo. Todas las cosas fueron por Jesús hechas. Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sacame a Jesús y me quedo sin nada. Sacame a Jesús y me quedo sin nada. Sacame la palabra y me quedo sin nada. Por eso esta es la más segura. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Queremos que nuestra gente conozca a Dios? Tiene que conocer a Jesús. Porque solamente por Jesús se conoce al Padre. Solamente por la palabra se conoce al Padre. Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gloria a Dios. Colosenses 1, 15 al 20 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que sin Jesús nada subsiste. Entonces cuidado con aquellos mensajes que van en contra. Porque hoy está muy común decir el calentamiento global. Hay que buscar vida en otro planeta porque este planeta se muere, se destruye. ¿Es así? Porque ¿en quién subsiste este planeta? En Jesús. Y mientras Jesús esté, ¿qué problema hay? No pasa nada. Entonces, ¿qué mensaje estamos creyendo? Esto lo agrego en paréntesis, ¿no? Porque hoy parece que como que es, se viene el mundo abajo. No, hermanos. Ya en la palabra está todo escrito. Ya sabemos cómo va a terminar este mundo y cómo va a ser el nuevo mundo. Ya lo sabemos todo, porque está escrito. Gloria a Dios. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y acá lo grafiqué todo esto que estamos diciendo. Dios llevó adelante todas sus obras en el Hijo. En Él, que era el verbo en el principio, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y en el principio era con Dios. Dios no hizo nada y no hace nada sin el Hijo. Esa es la manera de actuar de Dios. No es que Dios fue un espectador así, Jesús fue un espectador así. A ver, Padre, ¿qué estás haciendo? Y mira, hijo, estoy haciendo el universo, estoy haciendo el mundo, estoy creando todo al hombre. Y el Hijo ahí, ¡wow! ¡Qué bueno! Jesús no fue un espectador, sino que Dios hizo todo en el Hijo. Dios habló, el Hijo habló y todo fue creado. Porque sin el Hijo no hay nada. O sea, todo fue hecho en el Hijo. Y por eso abajo marqué el verbo, ¿no? La palabra profética más segura. Y el Hijo es el que ha dado a conocer al Padre. Sin Jesús, sin la palabra, Dios no hace nada. Dios no hizo nada. Jesús es el centro de todo. Amén, gloria a Dios. Por eso, otra manera de graficarlo.
En Jesús, Dios hizo toda la creación. La tierra, el universo, al hombre y a la mujer. Que eso por ahí al final lo vamos a ver en la última plenaria más en profundidad. En Jesús Dios hizo justicia. Pues la justicia fue en Jesús. Dios no podía hacer justicia sin Jesús. Dios lo hizo en Jesús. Y gracias a esa justicia, entonces, que Dios, a través del Hijo, crea una nueva creación, que es la iglesia, los salvos. Y crea lo que tiene que ver con todo lo que es la vida eterna, lo que es Sión. Y lo que luego vamos a conocer, que es los cielos nuevos y tierra nueva. Dios en Jesús restauró Sión, que es la Sión celestial que habla de Hebreos. ¿En quién lo hizo Dios? En Jesús. Pues sin Jesús, sin la palabra, no hay nada. Sigo. El Hijo subió a lo alto. En Efesios, ¿no? ¿Y cuál es su sorprendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todas las cosas, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso en el Hijo habita, ¿qué cosa? Toda la plenitud de la deidad. La plenitud está en ¿quién? En el Hijo. No está fuera del Hijo. Está en el Hijo. Porque en Él, en Jesús, habita corporalmente en su cuerpo. En este cuerpo que resucitó, que Dios le dio uno nuevo, un cuerpo glorificado, en ese cuerpo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. ¿Queremos que nuestra gente reciba plenitud? ¿Queremos que nuestra gente reciba la gracia? Acá. Tenemos que dar a Jesús y su palabra. Entonces, cuando predicamos la palabra, estamos dando la plenitud. Estamos haciendo que tomen gracia sobre gracia. Sin esto, nos quedamos sin nada. Sigo. Por eso la palabra profética nos revela que Jesús es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es cuerpo de Jesús. Por eso los nacidos de nuevo son justos, santos y viven lo sobrenatural. Sacame a la iglesia y me quedo sin nada. Sacame a Jesús y me quedo sin nada. ¿Por qué? Porque Jesús y la iglesia son uno. ¿O usted se olvidó en la cabeza en casa? Si a usted le cortamos la cabeza, deja de existir, por lo menos acá en vida, ¿no? Pero lo mismo con Jesús y la iglesia, no se pueden separar. No se pueden separar, porque son uno. Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Segundo, y ahora vamos a hablar del lugar de los profetas. Vamos a ir en este tema entendiendo el lugar de los profetas en el plan y propósito de Dios y en lo que es en el Antiguo Testamento y cómo Dios operó y opera. Vamos a ir despacio. Porque las obras de Dios están sujetas a leyes. Dios es un Dios de leyes. ¿Sabían eso? Que Dios es un Dios que opera por leyes. Y si Él pone una ley, se maneja de acuerdo a esa ley.
Dios no infringe las leyes. Ni siquiera Entonces Dios opera por leyes y Él puso una ley de cómo opera con el hombre y cómo va a operar en nosotros, en este mundo, en todo lo que existe. ¿Qué dice Amós 3, 7 y 8? Porque, ¿qué dice ahí? Y esta frase a nadie le gusta, ¿no? ¿Cómo que Dios no hace nada? ¿Cómo que Dios no hace nada? Está loco Dios, ¿qué le agarró? Si es Dios, ¿cómo que no va a hacer nada? ¿Cómo Dios que no haces nada? ¿No? Y ahí empiezan a surgir todos los reclamos a Dios. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no haces nada? ¿Cuántos escucharon eso, no? ¿Cuántos? Y bueno, no empecemos con todo. Pero Dios dijo, Dios escribió a través del profeta, que fue fiel a Dios, Dios no hace nada. Qué bajón si no hubiésemos quedado ahí solos, ¿no? Pero sigue. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele, y esta es una ley, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si no hay profeta de Dios que profetice, Dios no hace nada. ¿Por qué? Porque es su ley. Y Él se puso esa ley. Así como Dios no hizo nada sin el Hijo, Dios no hace nada sin el profeta. Y se repite el mismo patrón, ¿no? La misma ley. Si el león ruge, ¿quién temerá? Si ahora de pronto apareciera un león acá. A ver quién es macho ahora. No queda nadie acá, salimos todos corriendo. Si nos dan tiempo. Los que están al fondo se salvan primero, ¿no? ¿Sabes? Si un león ruge, ¿quién no ¿por qué? Porque es una ley. ¿Por qué? Porque el rugido del león está para provocar temor. Entonces aparece el león y ruge, salimos todos corriendo hasta Buenos Aires, ¿no? Hasta Loma de Zamora. Si habla Jehová el Señor, si Dios habla, ¿quién no profetizará? Siempre que Dios quiere dar una palabra, hubo profeta. Porque Dios no trabaja sin sus profetas. ¿Amén? Entonces otra manera de graficarlo. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Por eso, Dios siempre desde el principio buscó hombres a quienes ungió con su Espíritu Santo, hombres que fueron fieles a Dios, a quienes Dios les reveló, ¿qué cosa? Su palabra. Dios les habló y Dios usó esos hombres, ¿para qué? Para hablar la palabra de Dios. Entonces cuando los profetas hablaron lo que Dios decía, entonces Dios llevaba a cabo su obra. Pero si no hubiese profeta, Dios no hace nada. Si Isaías no hubiese profetizado del siervo de Jehová, el Mesías, que tenía que sufrir, Jesús jamás hubiese ido a la cruz. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, todo lo que Dios hizo siempre usó a un profeta. Porque Dios no hace nada sin su profeta. Dios no hizo nunca nada sin su profeta. Por eso, esta es la palabra profética más segura. Porque Dios dejó todo profetizado. Entonces, todo lo que está profetizado se cumple. Y no se cumple nada que no esté en la palabra. Ojo ahí, ¿eh? No hay nada que se cumpla que no esté en la palabra.
Gloria a Dios. ¿Y qué hicieron los profetas? Además de hablar, lo escribieron. Y acá está. Gloria a Dios. Por eso en Dios tenemos que entender que hay 3 tiempos. Lo que precede, que fue todo aquello que los profetas profetizaron y que se cumplió en Jesús. Porque los profetas profetizaron no sobre cosas tal vez de su momento, sino cosas que iban a acontecer después. ¿Y ese cumplimiento en quién fue? En Jesús. Porque Jesús es el cumplimiento perfecto de la palabra. Jesús es el cumplimiento perfecto de la palabra. Por eso el segundo tiempo es Jesús, el cumplimiento. Y ahora, ¿cuál es el tercer tiempo? El nuestro. Lo que está después, lo que vino después de la resurrección y que Jesús se fue a los cielos. Que somos nosotros, que ahora vivimos lo que ya se cumplió en Jesús. Que ahora eso en nosotros ya está hecho. Ya está. Ahora es vivir lo que ya Dios cumplió en Jesús. Por eso mayores cosas, dice Jesús, que ellos harán. Porque ya está todo hecho. Ya está cumplido. Somos la iglesia que Él vino a edificar. Somos los hijos de Dios. Dios ya derramó su justicia. Dios ya hizo misericordia sobre nosotros. Entonces la iglesia vive lo que ya está hecho. Vive el cumplimiento de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y ahora acá nuevamente agregamos otra parte. No hablamos de los profetas, pero ahora también aparece Jesús ahí en el medio. ¿Por qué? Porque las palabras proféticas habilitan las obras del Hijo en y a través de la iglesia. O sea, el poder de la palabra profética es cuando profetizamos lo profetizado. Y ahora vamos a ver ese gráfico. ¿Dónde está el poder? Cuando profetizamos lo profetizado. Y eso fue lo que hizo Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús cuando comienza su ministerio dice que va a la sinagoga y le dan el rollo para leer, y le dan el rollo de Isaías, y se levanta Jesús y lee, abre el rollo y dice, porque esto dice en Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para anunciar el Evangelio, para tal, y lee todo ese pasaje. ¿Se acuerdan esa parte? ¿Y qué hizo Jesús? Terminó de leer, bueno, tendría que sentar allá, ¿no? Terminó de leer y se sentó. Y dice que estaban todos con los ojos así abiertos, ¿no? Diciendo, ¿qué pasó acá? Y lo miraban. Porque se dieron cuenta que algo había pasado. Que hubo un poder que no era normal. Hubo una autoridad y que no era normal. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Y todo decirles, hoy. ¿Qué dijo Jesús? Hoy. ¿Qué cosa? Se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El profeta Isaías, 700 años antes, lo había profetizado. ¿Qué hizo Jesús? Profetizó lo profetizado. Leyó lo que estaba profetizado. Y eso habilitó el cumplimiento. Porque el poder está en profetizar lo profetizado. ¿Qué hizo Jesús? Simplemente mirar la escritura, abrir el rollo y leer, declarar. Entonces Dios dio cumplimiento. Dios cumplió esa palabra. Y eso es lo que hacemos nosotros ahora los pastores. ¿Cuántos son los pastores acá? ¿Cuántos hay pastores acá? Gloria a Dios. Varios pastores. Ahora ese es tu lugar. Como Jesús, como el profeta. De abrir la palabra y profetizar lo
profetizado. Entonces cuando profetizamos lo profetizado, entonces Dios cumple. Dios hace su obra. Y es el lugar de toda la iglesia. Porque todos estamos para profetizar lo profetizado. Pero qué importante el lugar del pastor, porque el pastor es el que se pone acá, delante, y da una palabra a la iglesia. Entonces la iglesia recibe esa palabra que predicó el pastor y hace lo mismo, y declara esa palabra. Entonces cuanto más declaremos esa palabra, más cumplimiento, más cumplimiento, más cumplimiento. Y por eso hablar todos una misma cosa. Entonces Dios puede llevar adelante su obra aún más allá de lo que podemos pensar y entender. Gloria a Dios. Amén. Pues qué importante nuestro lugar en este propósito de Dios. Por eso, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Profetizar lo profetizado. Y que enseñemos a hacerlo. Porque hay que enseñar a nuestra gente a hacerlo. A nuestros niños. Qué importante es tomar tiempo con nuestros niños para enseñar a profetizar la palabra. Muchas veces tomamos en poco a los niños. No, que los niños hagan alguna actividad para que se entretengan. Que no molesten los niños. Que está el pastor predicando y lo que sea. No, hermanos. Los niños son los primeros que tienen que aprender a profetizar. Pues Jesús dijo, de la boca de los niños perfeccionaste la alabanza. Entonces que los niños aprendan, desde niños aprendan a profetizar lo profetizado. Porque Dios cumple esa palabra. Y aunque fuere viejo, no se olvida. Entonces tenemos que enseñar a hacerlo. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, yo ahí no entro, ¿no? Ancianos, a todo el mundo. Profetice lo profetizado. Porque cuanto más profeticemos lo profetizado, entonces Dios tiene más libertad de hacer. ¿Y por qué no pasa nada? Dicen algunos. ¿Por qué Dios no hace nada? Tal vez porque no estamos cumpliendo nuestro rol. Tal vez porque no estamos abriendo la palabra y proclamando y profetizando lo profetizado. Amén. Gloria a Dios. Pues el tercer punto. El Hijo hizo las obras del Padre. El Hijo hizo las obras del Padre. Pero para que Dios pueda llevar a cabo sus obras, fue necesario que el Hijo cumpla con la ley esta del orden de Dios, de cómo Dios opera en todas las cosas, cómo Dios trabaja. Pero ¿qué más fue necesario en el Hijo? Para que Dios pueda llevar a cabo su cumplimiento, su obra. ¿Qué fue necesario del Hijo? Sujeción. Sujeción. Una palabra que no a muchos les gusta. Y nos encontramos muchas veces en las plazas con él ahí, no hay sujeción, ¿no? Una palabra que a la carne, al hombre natural no le gusta. Sujeción. Respondió Jesús en Juan 5. Entonces Jesús, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Pero ¿cómo que el Hijo no puede? Si es Jesús. ¿Cómo que el Hijo Jesús no puede hacer nada? Si es Jesús, ¿cómo que no puede hacer nada? Y Jesús dijo, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo. Sino lo que ve hacer al Padre. Lo que ve hacer al Padre. Sus ojos, ¿dónde estaban atentos? Al Padre. Porque todo lo que el Padre hace,
Si el padre levantaba la mano, ¿qué hacía el hijo? Levantaba la mano. También lo hace el hijo igualmente. ¿Y dónde estaba mirando el hijo lo que hacía el padre? Acá. Porque Jesús como hombre tuvo que estudiar la palabra, tuvo que conocer la palabra. No es que él vino, yo ya me la sé toda. No, él fue un niño, como todos nosotros, que tuvo que aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a leer, a escribir. Y Jesús tuvo que aprender la palabra. Entonces ahí veía todo lo que el Padre hacía. Y lo que el Padre hacía, Él lo hacía igualmente. No hacía nada por sí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, hace justo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, dijo Jesús. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, Jesús tenía una sujeción tremenda al Padre. Jesús, tranquilamente, siendo Jesús, y podemos agrandarlo, ¿no? Podría haber hecho cualquier cosa. Cuando lo estaban arrestando, él si quería podría haber mandado una legión de ángeles que lo defiendan. Y Jesús no lo hizo. ¿Por qué? Porque él estaba sujeto al Padre y a la palabra. ¿Qué me toca? ¿Tengo que ir a la cruz? Yo voy a la cruz. Paz, corona, clavo, todo. Y Jesús lo hizo porque estaba sujeto al Padre. Él no hizo nada fuera de esa sujeción. No hizo nada por su propia voluntad. Segundo, verdad. Que haya verdad. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. No es mía la verdad, no es mi propia verdad, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, ¿qué pasa con aquel que habla por su propia cuenta? Su propia gloria busca. Entonces no es la verdad de Dios, no es la doctrina de Dios. Y Dios no lo respalda. Y Dios no hace nada. Por más que hablemos lindo y hermoso y seamos tan motivadores y tan espectaculares, y yo pueda hacer acá una gran exposición, si no es la verdad de Dios, Dios no hace nada. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. No hay en él injusticia y es verdadero. ¿Estás hablando de la verdad de Dios? Entonces sos verdadero y no hay injusticia en vos. Amén. Y la gloria del Padre está presente. Amén. Y se hace la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y lo último, el testimonio. Yo y el Padre, uno somos. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. ¿Por qué? Pues si Jesús estaba diciendo lo que Dios decía, Dios hacía. Entonces, si Dios hace, crean esas obras. Porque Dios no hace nada si no hay profeta de Dios. Pero si hay obras, entonces significa que hay un profeta que está declarando la palabra de Dios. Entonces no me crean a mí, crean a las obras, dijo Jesús. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. 3 cosas fueron necesarias en Jesús: sujeción, verdad y testimonio. Gloria a Dios. Y eso es lo que está en nosotros también. Porque somos fieles.
Porque el Señor nos tuvo por fieles. Porque así como Él es, así como Jesús es, así somos nosotros. 1 Juan 4, 17. Como Jesús es, así somos.